Muy bien, amigos queridos, bienvenidos, muy buena tarde para todos, ya casi noche. Vamos a iniciar este webinar sobre el que tenemos una gran expectativa. Tenemos un enorme interés en darle desarrollo a un tema que es muy actual, muy permanente, que a veces suele resultar muy polémico, pero queremos presentarlo desde el escenario del sustento, de la evidencia, de la experiencia, especialmente clínica, de las obligatoriedades que existen en el entorno en el que nos desenvolvemos, las convicciones, la cultura, las costumbres, las herencias, toda una serie de factores que hacen pensar si el planteamiento de alimentación basado en plantas es como lo planteamos en este webinar, solo plantas. Y en este sentido, para iniciar con nuestro webinar, voy a tener la fortuna de presentar a estas damas que nos acompañan afortunadamente en este momento. La primera de ellas es la doctora Marta Eugenia García. Ella es médica e inmunóloga, es especialista en medicina culinaria y ciencias gastronómicas. Ella es educadora y profesora universitaria y es actualmente la presidente de la Asociación Colombiana de Medicina de Estilo de Vida, AMESVIDA. Nos acompaña también la doctora Ana María Hurtado. Ella es médica, magíster en salud pública y epidemiología clínica. Es directora científica de UOLI y es docente e investigadora. También nos acompaña la nutricionista Nancy Mercado. Ella es especialista en nutrición clínica oncológica y actualmente está en formación en nutrición deportiva y coaching nutricional. Tenemos la grata compañía de Evelis Capó. Ella es licenciada en Ciencias en Ingeniería, con doctorado en Farmacia y es fundadora de Food Pharmacy y Farmacia en la Cocina. También está con nosotros la doctora Adriana Cortés. Ella es certificada en nutrición con el Centro de Estudios en Nutrición de Colin Campbell. Es cofundadora y directora de Bien Plantado y de Wall to Heal. Y finalmente está con nosotros Sol García, también nutricionista, docente y speaker de nutrición basada en plantas. Es directora de la escuela Plantando Nutrición y es vicepresidente de Xochimenú. Tengo que traducir Xochimenú para que todos entiendan: Sociedad Chilena de Medicina de Nutrición. Y el otro pedacito no me acuerdo. Ahora, Sol, por favor, nos lo cuentas, que eres Preventiva. tan amable. Ah, Xochimenú, perfecto. Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, y mi apellido es Gracia, no García. Gracias, perdón, Sol, discúlpame, por favor. Entonces, con todas estas claridades, vamos a iniciar nuestra charla. Quisiera contarles a quienes nos acompañan que hemos decidido tener una serie de elementos orientadores para que la intervención de estas seis damas nos pueda permitir una suficiente ilustración alrededor de un tema tan significativo como este. Y claro, por supuesto, la primera pregunta que vamos a dirigir a ellas es: ¿qué se entiende por alimentación basada en plantas? Y quisiera pedirle a la doctora Evelis Capó que sea la primera persona en ilustrarnos qué se entiende por alimentación basada en plantas. Muy buenas noches y gracias por esta grata invitación. Una alimentación basada en plantas es aquella que prioriza alimentos de origen vegetal en su forma más íntegra y minimiza o elimina los productos procesados y de origen animal. Se centra en el consumo de frutas, vegetales, cereales de grano entero, legumbres, semillas y nueces. Pero no se trata solamente de comer más plantas, sino de utilizar la alimentación como una herramienta para prevenir y revertir enfermedades, promover la salud óptima y respetar nuestro entorno. Eso es más bien el resumen que les puedo compartir. Gracias, gracias, Evelis, muy amable. Disculpa que estaba pidiendo a la gente que viniera para acá. Quisiera hacerle la misma pregunta a la doctora Marta García. ¿Usted definiría alimentación basada en plantas de la misma manera como lo acaba de hacer la doctora Evelis?
Bueno, coincidimos en un aspecto, en los aspectos fundamentales, porque la alimentación basada en plantas prioriza. Creo que ese es el concepto, el elemento clave aquí. Prioriza el consumo de plantas, de alimentos de origen vegetal, lo que mencionaba Liz, que incluyen verduras, frutas, granos, legumbres, semillas, frutos secos, pero no implica obligatoriamente la exclusión total de productos animales. Existen diferentes enfoques dentro del espectro, de los cuales conversaremos más adelante, así que en resumen, no es un sinónimo de vegano, aunque la dieta vegana sí está dentro de las perspectivas. Doctora Adriana, ¿algún complemento alrededor de la definición? Completamente de acuerdo con la doctora Belis. Basado en plantas es que principalmente haya plantas, pero para nosotros es más un enfoque terapéutico. Y cuando se utiliza una manera terapéutica, sí hemos visto por nuestra experiencia clínica que debe ser exclusivamente basada en plantas. Entonces, depende cómo tú defines la palabra basado. Y basado en plantas sin procesar. Que estas plantas, todo lo que crezca en la tierra, esté en su forma más integral, más entera, que no se le haya quitado nada de lo bueno ni se le haya agregado nada de lo malo. Doctora Ana María, ¿significa o implica la definición que estamos abordando que entonces está completamente desechada cualquier alimento o desechado o no contemplado, mejor, cualquier alimento proveniente de los animales? No, el término no implica eso. Digamos que dentro de eso, como lo han hablado, está la posibilidad de como opción terapéutica, por ejemplo, para la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares u otros casos, pues hacer momentos de alimentación exclusiva basada en plantas, pero eso no implica que el término desde la ciencia implique que solamente consumimos plantas. Hay que tener en cuenta que el consumo de productos animales pues es biológicamente permitido, necesario, que depende además de mucho del contexto, de la capacidad adquisitiva de las personas, de la cultura, del entorno, de la política pública en términos de seguridad alimentaria, si hay una apertura económica, o sea, hay muchos determinantes que hacen que esa alimentación se dé de tal o cual manera, además de las necesidades individuales del ser humano. Entonces, el término lo que implica es que la gran mayoría de lo que se consuma sean alimentos basados en plantas enteros, lo menos modificado posible, como acaban de decir, pero eso no excluye el consumo de productos animales. Para usted, doctora Nancy, ¿implica eliminar por completo los productos venidos de los animales? No. Para mí, una alimentación basada en plantas no es una alimentación, no es sinónimo de veganismo. Para mí, estoy de acuerdo con la doctora Marta y la doctora Ana María. Em, una alimentación basada en plantas lo podemos ver desde un punto terapéutico, como lo dijeron las doctoras, pero alguien dijo, la palabra es priorizar. Es priorizar lo que se come, no priorizar lo que eliminamos. Esa es mi opinión. Podemos llevar alimentación basada en plantas y no necesariamente eliminar todos los grupos de alimentos. Bajo mi experiencia, con respecto a la nutrición, en medio de la nutrición oncológica, yo utilizo una alimentación basada en plantas y es muy, favorece mucho a mi paciente durante el tratamiento aún, porque esa alimentación es rica en antioxidantes, sube el sistema inmune, tiene rica en vitaminas y ayuda a que todos esos tratamientos oncológicos, que a su vez son bien para las células malignas, pero también ocurren cositas alrededor de las células buenas. Entonces, mi alimentación basada en plantas la hago para que mis pacientes no tengan los efectos secundarios aún más graves que si no tuvieran una alimentación llena de alimentos con antioxidantes
antioxidantes, vitaminas y todo lo que necesitamos en esos momentos de estrés y ese catabolismo en el cuerpo de los pacientes. Pero no significa que excluya al 100% los alimentos con fuentes animales. Para usted, mi querida Sol, desde Chile, ¿implica eliminar por completo los productos de origen animal? Bueno, se han dicho muchas cosas con las cuales algunas estoy muy de acuerdo, pero me gustaría hacer, creo que estamos aquí para, no sé si para llegar a consensos, para presentar posturas, visiones, pero hay algunas cosas que es importante para mí dejar súper claro, ¿ya? Y que el veganismo es una postura ética basada en el respeto y el cuidado y la no explotación de los animales. El veganismo no tiene que ver con la alimentación basada en plantas. El veganismo nace desde la comunidad por una postura ética. La alimentación basada en plantas nace desde la comunidad científica por evidencia científica que muestra efectos que tiene para la salud, tanto humana como planetaria, que es algo que no se ha mencionado. Entonces eso es lo primero que quiero decir. O sea, hablar de una alimentación vegana también, sí, muchas veces se ocupa como sinónimo de alimentación basada en plantas, y lo cual no es correcto, porque efectivamente por definición hay distintas definiciones, existen distintas definiciones de alimentación basada en plantas, si no, no estaríamos hoy día aquí hablando de esto. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer para poder seguir respondiendo es, ¿alimentación basada en plantas con qué objetivo? Porque hay muchos patrones de alimentación que se consideran basados en plantas. La misma dieta mediterránea se puede considerar un patrón que es predominantemente basada en plantas también, por ejemplo, ¿ya? O la dieta vegetariana o la dieta vegana también son patrones que se podrían considerar como basados en plantas, mas no son lo mismo que la alimentación basada en plantas como herramienta terapéutica. Entonces eso es como lo primero que quiero mencionar. Y lo otro también que quiero mencionar es que cuando hablamos de salud, hoy, 2025, es súper importante considerar salud humana, ya sea individual como pública, pero también la salud planetaria. No podemos ignorar que como humanidad dependemos de los sistemas que nos sostienen, que es el planeta Tierra. Por lo tanto, todas las decisiones que vayan en pos de cuidar el ambiente son decisiones que están cuidando la salud también. Entonces, alimentación basada en plantas implica excluir 100% de alimentos de origen animal. Yo creo que depende de cuáles sean los objetivos que se están persiguiendo. Si lo que se está persiguiendo es, por ejemplo, como mencionaba una de las doctoras, buscar hacer un tratamiento o una reversión de diabetes, una dieta basada en plantas 100% vegetal, baja en grasas, es altamente efectiva y de hecho ha demostrado ser más efectiva incluso, por ejemplo, que las recomendaciones de la Asociación Americana de la Diabetes, por dar un ejemplo. Y por el otro lado, en el lado de la salud planetaria, hoy día la evidencia es clara, no hay lugar a dudas de que el impacto medioambiental de la producción de los alimentos de origen animal, como se produce hoy día a esta escala, impacta negativamente el ambiente. Y todo invita a migrar y preferir dietas basadas en plantas que pueden ser 100% vegetales. Es decir, también está hoy día súper claro que no necesitamos incluir cosas de origen animal. ¿Para qué? De hecho, ¿para qué los quisiéramos incluir? Es la pregunta. ¿Con qué objetivo? Ya está claro que no es necesario. Entonces, ¿cuáles serán tus objetivos? Yo creo que va a determinar mucho más si debe ser estricta o no. Y para efectos terapéuticos, nosotras consideramos que lo óptimo para alcanzar óptimos resultados, como algo tipo dosis dependiente, si tú quieres tener el máximo resultado, pues entonces aplica el máximo de la indicación. Y entonces, mientras más se acerque a un patrón 100% vegetal, o sea, 100% vegetal, probablemente los resultados que se obtengan van a ser más rápidos y o más significativos. Empezó a mencionar Sol los elementos que tienen que ver con los beneficios de una alimentación basada en plantas y también
las distintas circunstancias o determinantes a través de los cuales es oportuno, y especialmente en tratamiento y reversión, donde es muy claro el sustento científico alrededor de la alimentación basada en plantas. Doctora Ana María, la pregunta la está formulando Sol Gracia de manera muy concreta. ¿Es oportuno, o por qué más bien es oportuno en una alimentación basada en plantas sí incluir alimentos provenientes de los animales? Es oportuno cuando la nutricionista que dirige esa dieta, digamos, no tiene ese enfoque, porque uno se encuentra con frecuencia que hay pues, profesionales de la nutrición que piensan que no es posible llevar a cabo o sostener una vida solamente a partir de plantas o de vegetales, de productos pues, no animales. Ahí hay un problema, porque digamos que si uno piensa en la gran mayoría de la población, en el caso de nuestro país, en Colombia, con el sistema de salud, la gran mayoría de la población accede a una medicina que en inicio se atendía por medicina general, y una vez el médico general remite a nutrición, pues la única opción que tiene es que lo vea ese nutricionista, no tiene la posibilidad de escoger de acuerdo con su capacidad de pago la nutricionista que es experta en el tema para poder manejar las porciones, el tipo de alimento, los horarios en que se deben consumir, ¿sí? Entonces, en un escenario ideal en el que hay la capacidad de pago, claramente la alimentación basada en plantas puede ser la respuesta a muchos problemas de salud y puede sostenerse a lo largo de la vida si se hace de manera adecuada y bien dirigida. El problema es que para la gran mayoría de la población, si no está direccionada por un profesional de la salud, porque hoy en día no solo nutrición, sino también que hay otras ramas que se especializan en alimentación, sino hay un profesional de la salud que dirija adecuadamente el consumo de esos alimentos y la suplementación que habría que hacer, porque sabemos que hay ciertas carencias cuando solo se consumen plantas. Entonces estaríamos poniendo en peligro a esa población si el mensaje general para todo el mundo es que el ideal de alimentación va a ser este. Entonces digamos que ahí habría que tener en cuenta, claro, el contexto clínico que podemos mencionar en el que claramente se pueden beneficiar, pero sin duda tenemos que tener en cuenta el contexto político y social, también la parte de cultura alimentaria, las costumbres, creencias y prácticas de las personas a la hora de comer. Tener en cuenta que comer también es un acto social y cultural, pero que además está ligado profundamente a las emociones. Entonces era lo que yo decía ahorita, no podemos solamente pensar en un aspecto clínico, en los estudios que demuestran que claramente funciona a nivel celular o en ratones o con grandes cohortes de población, que han habido estudios de dieta carnívora y de alimentación basada en plantas, y hay corrientes muy opuestas, sino que tendríamos que pensar también en esa posibilidad de las personas a la hora de llevar a cabo esa dieta de una manera responsable y adecuada. Doctora Adriana, si es tan amable, ¿cuáles son los beneficios que puede alcanzar una persona con una alimentación basada en plantas? Bueno, y aquí es donde yo quiero hacer un énfasis y empezar con algo. Para muchas personas es de desconocimiento que la persona que acuñó el término basado en plantas, plant-based, fue el doctor Colin Campbell a partir de las observaciones que hizo después de dirigir el estudio epidemiológico más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad, con 647 variables de estudio, sacando más de 8.000 asociaciones estadísticamente significativas. Y él no dijo una alimentación 80% plant-based o 70%, 50%. Es una alimentación basada en plantas, estamos hablando del 100% whole food plant-based. Eso es muy importante desde el contexto, tú estás preguntando sobre los beneficios, ¿sí? Clínicamente se aprecia, y aquí tengo una oposición muy diferente a la de la doctora Ana María, siendo también colombiana, porque esta alimentación sí es posible en diferentes culturas, y yo tengo la experiencia clínica de ver pacientes desde Chile hasta México y personas en Estados Unidos, culturalmente supremamente aplicable a nuestra cultura latinoamericana. Entonces, y es disponible y es económica. Entonces, esto es un mito grande que no es la disponibilidad. En la parte de la educación estoy de acuerdo, donde se debe educar a las personas y pues la educación ya está. Sí, el Centro de Estudios de Nutrición ha hecho un trabajo impresionante haciéndolo y nosotros también lo hemos hecho. Pero ahí es donde están los beneficios. Si una persona, yo clínicamente he visto, adopta la alimentación al 100% basada en plantas sin procesar, los beneficios que obtiene inicialmente en una semana
en respecto de vitalidad, energía, sueño, digestión, son impresionantes. Y ya depende de la patología, se va viendo reversión de la enfermedad, cosa que no ha logrado en ese grado ningún otro tipo de alimentación. Ningún otro tipo de alimentación ha logrado reversión de la causa número 1 de muerte en el mundo, que es enfermedad cardiovascular. 1 de cada 2 nos morimos de enfermedad cardiovascular en nuestras poblaciones. Y como dice el doctor Michael Greger, si esto es así, debería ser la alimentación default de toda la población. Entonces, en ese sentido, viendo que no solamente la causa número 1, ciertos tipos de cánceres, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, diabetes, enfermedades renales crónicas, enfermedades inflamatorias crónicas, enfermedades gastrointestinales, sobrepeso y obesidad, esos son los espectros que podemos ver cuando la gente adopta el 100%. Que adopta el 90%. Se ven resultados, sí, pero no de la misma manera. Y ahí es donde yo pienso que se pierde una oportunidad terapéutica de oro. Nosotros, ¿sabes? Por asumir de que las personas no pueden o no quieren o que simplemente culturalmente no es aceptable o no tienen la plata, les estamos robando una oportunidad de ver en sus propios cuerpos una sanación que es clara y que es una sanación que desafortunadamente somos muy pocos los médicos o nutricionistas que hemos visto. Esto es lo que, por eso yo soy tan apasionada por esto y la doctora Belis me conoce desde hace 8 años. O sea, queremos es que la gente, o sea, un profesional de la salud tiene que ver esto con sus propios ojos para que lo crean. Los estudios pueden decir muchas cosas, pero cuando tú lo ves con tus ojos, reversión de enfermedad cardiovascular, tú dices, oh por Dios, o sea, esto ¿por qué no me lo contaron en medicina? Y hay muchas creencias limitantes a nivel cultural, societario y personal y profesional que no nos dejan ver esos beneficios. Entonces, yo por eso me enfoco en que sea 100%, porque siento que le estamos robando una oportunidad de sanación terapéutica, una oportunidad fantástica para las personas. Maravilloso, gracias, muy amable. Hay un par de reacciones. Voy a acudir primero a la reacción de la doctora Marta. Bienvenida y después seguimos con la reacción de la doctora Sol para continuar con otra pregunta, si les parece. Doctora Marta, por favor. Bueno, yo tengo un punto que en realidad yo creo que no hay duda alguna de los beneficios de la alimentación que prioriza o incluso totalmente basada en plantas, no hay duda. Los estudios de dietas alrededor del mundo, la doctora Adriana mencionó el estudio China, que fue entre el gobierno chino y el Colin T. Campbell. Y hay otros 2 o 3 estudios que son muy significativos en la historia, como el Predimed y el estudio DASH. Todos ellos con un mismo enfoque, plantas de alguna manera. El estudio China fue únicamente basado en plantas, ese es el fundamento. En los demás es la dieta mediterránea, por ejemplo. DASH es flexitariana. Y todos han mostrado beneficios, pese a que todos los modelos también tienen controversias. Porque hoy sabemos que todos los estudios nutricionales son metodológicamente muy difíciles de controlar. Entonces tienen controversia. Entonces dice la metodología, la observación, más que controversias, reconocemos científicamente las limitaciones. Entonces yo creo que el punto es, claro, ojalá le pudiéramos ofrecer a una gran cantidad de la población y poco a poco todas estas oportunidades. ¿Cuáles son los retos, digamos, para poder, que hay barreras nutricionales? Los pacientes, hoy estamos hablando de medicina y nutrición de precisión, entonces esto hay que individualizarlo para reconocer quién necesita suplementación. No todos los sistemas de salud pública están preparados para monitorear y garantizar el acceso equitativo a todo, a los suplementos. Las consideraciones culturales y sociales sí son muy importantes, sí son. Hay factores económicos y de acceso, hay dificultades en la sostenibilidad de producción alimentaria y hay un elemento que es uno de los retos que tenemos todos. Es reconociendo, pero las bondades absolutas. Es una dieta antiinflamatoria, como lo plantean en el chat. La adherencia a largo plazo, eso es complicado. Entonces, no es una negación, sino el reconocimiento. Pero estamos hablando sobre todo de grupos grandes.
Usted en poblaciones controladas, en pequeños grupos, en gente muy consciente, por ejemplo, en gente que trabaja con conciencia ambiental, es buenísimo. Hay grupos incluso que por razones religiosas son supremamente adherentes a esto, pero el asuntico es entrarle a la mayoría. Entonces, mi postura, que realmente no es solo mía, es con flexibilidad podemos ir logrando transformaciones. Y vamos entrando hasta que la gente resulta toda convencida. Hemos tenido diabéticos que se terminan convencidísimos y dejan la proteína animal. Pero es un asunto que tiene que ser con mucha empatía. Y claro, reconociendo, y no estamos negando los beneficios porque están reprobados. Eso está absolutamente reprobado. Ese es como el punto, es poderlo volver una alternativa a salud pública. Ese es el punto Muchas principal. gracias, doctora Marta. Sol querida, muy brevemente para que pasemos al siguiente tema, si eres tan amable, por favor. Perfecto. Carolina Santander, si puedes apagar tu micrófono, por favor, que se abrió. Bueno, Todos, quería por favor, que hacer no un nos primero un abran los comentario micrófonos. sobre lo que había mencionado, creo, Ana María Hurtado, que dijo que las dietas que son 100% vegetales se asocian a algunas carencias nutricionales. Y quiero mencionar que hay solo un nutriente, que es el que no se consigue en las plantas, y no más que uno, y es la vitamina B12, la cual se suplementa. ¿Ya? Yo no sé cómo es en donde viven todos y todas ustedes. En Chile, a las vacas los suplementan con vitamina B12 para que tenga la carne vitamina B12. O sea, básicamente que la persona se tome el suplemento es simplemente dejar la vaca de lado, pero la B12 sigue viniendo a partir de un suplemento. Eso es lo primero que quería mencionar. Y lo segundo es que actualmente, cuando una persona va, cualquier persona al sistema público, se atiende con la nutricionista que le tocó, en cualquier lado, se ocupa mucho la restricción de energía y las dietas restrictivas. Y eso está ampliamente aceptado. Y eso no es ni empático, ni compasivo, ni culturalmente relevante, ni tampoco hace que tú te sientas bien en un entorno contenida, ni nada por el estilo. Pero se ocupa, y se ocupa mucho más de lo que se debería. Entonces, si estamos planteando un enfoque que es más, ni siquiera necesitas contar calorías, ni siquiera necesitas contar porciones donde puedes comer ad libitum básicamente, y aún así revertir una enfermedad. A mí me parece muy empático también eso. Una persona que pueda comer, liberarse de las etiquetas de la restricción, del conteo, de la proteína, del carbohidrato, y simplemente escoger dentro de un grupo de alimentos, escoger ad libitum, a mí me parece muy amoroso y me parece también algo que puede llegar a ser mucho más efectivo y sostenible a largo plazo. ¿Por qué? Porque como dijo Adriana, los resultados que se obtienen cuando tú haces una dieta estrictamente vegetal son tan rápidos y tan grandes que eso mismo muchas veces le da a la persona adherencia, te dice como, wow, no puedo creerlo, han pasado 2 semanas y yo estoy, pero o sea, no puedo creer, soy otra persona, ¿ya? Entonces, como que no quiero que quede la sensación de que una dieta basada en plantas es algo que vas a parecer como un bicho raro en la sociedad o que vas a tener que estar restringiéndote, porque puede ser que sí, pero sí o sí, no más que cuando estás con una dieta hipocalórica en donde tienes que andar diciendo, no, no puedo, no, no puedo, no, no puedo y no, no puedo, e incluso pasando hambre para lograr un objetivo que probablemente ni siquiera se va a lograr tan bien como se habría logrado con una dieta 100% vegetal baja en grasa. Sí, gracias, muy amable. Nancy, querida, para Nancy y para Evelis, si son tan amables, esta pregunta desde la óptica de cada una de ustedes, si son tan amables. Primero, Nancy. La pregunta es muy clara. ¿Qué tipo de mitos alejan a las personas de tomar la decisión de tener una alimentación basada solamente en plantas? Nancy, por favor. Ok, Nancy, parece que no tenemos tu sonido. ya, lo siento. Uno de los mitos más comunes es decir, no es suficiente en proteínas, necesito proteínas. ¿Ves? O es muy costoso.
Em, pero los alimentos vegetales es lo que menos cuesta. Eso es uno de los mitos más. O no necesito proteína, me siento débil si como vegetales. Ok. Eh, pero, pero tenemos que explicar que hay muchas fuentes de proteína. Eso es un mito. Tenemos las lentejas, el tofu, la quinoa. Y se supone que la quinoa es la que tiene más antioxidantes, el cereal que tiene más antioxidantes juntos en uno solo. Entonces, eso es un mito. Es muy costosa, bueno, pero los vegetales básicos, arroz, lenteja, yuca, plátano, son mucho más baratos que comprar carnes y embutidos y grasa y etcétera. Bueno, yo tengo otro mito que es muy común y es que no tengo más nada que comer. Eso es comer vegetales, no, yo no podría hacerlo, es súper aburrido comer. No, 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 ay, no, un día me lo como y al día siguiente no matas, no, no quiero. ¿Ves? Entonces ahí entra la etapa de la educación nutricional y cómo nosotros los profesionales le explicamos muchas formas y muchas recetas saludables y muchas formas de condimentar y ta, ta, ta. Todo eso son mitos. No sé, mi compañera Beliz quiere aportar algún Sí, no, otro. la doctora Los Evelis, cojo y con, todos. con una pequeña, gracias Nancy, la doctora Evelis, y con una pequeña introducción. Los antecedentes culturales, de costumbre, de herencia, de vivencia, de experiencia, de adhesión a sabores, olores, colores, ¿qué tanto se convierten en un mito? A veces me parece muy complicado decirle a una persona que no tiene un nivel cultural muy estructurado que es que tiene que dejarse de comer la carnita. Eso es un mito que podría ser muy significativo, me parece a mí, doctora Evelis. Correcto, estoy totalmente de acuerdo y bueno, 100% con lo que dijo mi compañera Sol García, García, Sol Gracia y la doctora Diana Cortés. Yo creo que es muy importante y algunos de los mitos los estamos escuchando en esta noche. O sea, es importante que entendamos que llevar una alimentación basada en plantas no es nada difícil, no es una receta complicada ni mágica que tengamos que ir corriendo donde un nutricionista para poderla llevar. O sea, yo he ayudado a miles de pacientes y de estudiantes en esta alimentación por años. Mis hijos, 4 hijos criados en esta alimentación 100%, con una herencia boricua, comiendo 100% nuestros sabores, nuestra cultura, no hemos sacrificado absolutamente nada. La carne es un vehículo. Si uno les sirve un pedazo de pollo de carne crudo sin condimentar con plantas, nadie lo va a querer comer. Entonces, lo que hacemos es cambiar el vehículo por uno que sea saludable y compasivo. Nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es proveer la información más la correcta, basada en la evidencia científica, que pueda ayudar a nuestros pacientes. Y ya está en ellos decidir hasta qué punto lo van a llevar. Nosotros manejamos y acompañamos con empatía. Nunca se le dice a un paciente o nunca se le dice a nadie, mira, no, qué pena que usted consumió este huevo hoy o no, al contrario, lo ayudamos para que puedan obtener una mejor alimentación que sea sostenible. Entonces, yo creo que es importante entender eso, que no es que se le está dando información muy estricta para que las personas no lo puedan llevar. Entonces, definitivamente es un mito que no es sostenible a largo plazo. Sí lo es con apoyo y con educación, especialmente a nuestros profesionales de la salud, para que no digan mitos que no son ciertos. No se necesitan muchos suplementos vitamínicos, como dijo la nutricionista Sol. Igual, el problema de la B12 no es solamente con las personas que llevan una alimentación basada en plantas. Ahora mismo se le está suplementando a muchos de la población porque tienen mala absorción, porque la microbiota está dañada con todos los alimentos que se están consumiendo o por X o Y razón. Entonces, eso no es un tema de alimentación vegana o basada en plantas. Igual hay mucha desinformación que si la fruta hace daño, engorda, que los carbohidratos son dañinos, cuando estos son alimentos, ¿no? La papa no es un carbohidrato. La papa contiene carbohidrato, pero también contiene aminoácidos. O sea, nuestra alimentación basada en plantas no necesitamos enfocarnos solamente en las legumbres para obtener proteína.
Todos los alimentos basados en plantas contienen proteína. Nuestro cuerpo recicla proteína. La deficiencia de proteína no es un problema en nuestros países. Es un problema en países donde no tienen alimentos, por lo tanto, no tienen suficientes calorías en su consumo. De igual manera, otro mito que escuchamos muchísimo es que es muy extrema. Yo digo, ¿qué es más extremo? ¿Comer plantas o vivir con una enfermedad crónica que se puede evitar? Que tener que ir a hacerse un bypass o vivir con una... Yo tengo personas que me escriben todos los días, ayúdeme, que no puedo comer, todo lo que como me cae mal. Tengo una inflamación que no puedo dormir, ¿qué necesito comer? O sea, hay personas desesperadas. Entonces, ¿qué es más extremo? Pienso yo. Y bueno, otro mito que escucho muchísimo también es que necesitamos la leche, por ejemplo, para los huesos. Ay, los niños, si no les damos leche, no van a crecer fuertes, no van a estar sanos. Eso no es cierto. Ningún animal necesita consumir la leche de otro animal. El calcio, los minerales los podemos conseguir de las plantas en su manera muy viable y muy saludable para nuestro cuerpo. Entonces, más bien ya mi compañera Nancy cubrió otros de los mitos y dejó que ustedes cubran, pero para mí era importante aclarar ese punto. Gracias. Gracias, Evelyn, muy amable. Una reacción de Ana María. Por favor, doctora Ana María, la escuchamos. Bueno, gracias. Primero quiero aclarar que en ningún momento he dicho que la alimentación basada en plantas no funciona. De hecho, yo la llevo hace 8 años y también hice la certificación en Cornell, hice el curso, entiendo perfectamente lo que hay detrás. Pero cuando hice eso hace 8 años y llegué a Colombia a trabajar con comunidades vulneradas de estrato 0, aquí en nuestro país hay una estratificación social, arrancamos de 0 a 6 o 7 en algunas ciudades, pues me choqué con una realidad que me hizo entender que por más que este fuera el camino, desde mucha evidencia, hay un contexto social, cultural, económico y de modelo de mercado que embebe todo este ideal y este romanticismo que decimos desde la ciencia. Claramente yo he tenido pacientes en consulta como médica de estilos de vida que arrancamos una alimentación basada en plantas, le doy las recetas, también he hecho medicina culinaria, entonces las cocinamos juntos, pero me doy cuenta que sostenerla no es muy sencillo porque a diferencia de Estados Unidos, que es donde digamos que arranca el modelo, aquí no tenemos tanta disponibilidad de proteína vegetal alternativa a las leguminosas y el tofu, ¿sí? Digamos que si yo quiero aquí tempe o miso no es tan fácil de conseguir y las preparaciones que hay para comprar ya hechas pues no existen y tocaría todo arrancarlo desde cero. Al principio mi sueño precisamente era, si es mucho más barato conseguir lentejas y frijoles, pues este sería la solución, por ejemplo, al hambre en mi país, donde la gran mayoría de la población, pues es una población que no tiene la capacidad adquisitiva y donde todavía hay mucha inseguridad alimentaria. Pero me choqué con la realidad cultural de personas que están acostumbradas a consumir proteínas de origen animal y con las cuales estas recomendaciones, que fue lo que dijo la doctora Belisa ahorita, que es una pequeña contradicción, que cualquiera puede emprender una alimentación basada en plantas sin que una nutricionista lo guíe, sería absolutamente peligroso, porque una alimentación basada en plantas puede ser simplemente dedicarme a consumir unas opciones que encuentran acá, como salchichón o salchichas vegetarianas, eso es un ultraprocesado. La gente considera que el ser vegetariano o basado en plantas o vegano, como lo llaman algunos, es consumir lechuga y vegetales. Entonces uno va a un restaurante y cuando uno pide la opción vegetariana se da cuenta que la cantidad del aporte proteico es casi nada, ¿sí? Si uno calculara. Si una mujer está en menopausia o está embarazada, el requerimiento proteico cambia. O sea, no pudiéramos estandarizar esto para toda la población. Y obviamente ofrecerla y entrenar a los médicos, pero ustedes mismas lo han dicho y reafirman lo que yo dije. Hay que ir entrenando al personal de salud, porque la gran mayoría, en los escenarios en los que yo me he movido, que son hospitales de 4º nivel y de ahí para abajo, la gran mayoría no apoyan esto por los temores que hay de las carencias nutricionales, pero además por el desconocimiento de cómo mezclo estos alimentos y porque todo el mundo cree también que si yo como leguminosas sí o sí necesito arroz para complementar aminoácidos y que la proteína es incompleta. Entonces, o sea, no quiero que nos vayamos a pensar que estamos en contra de que funciona porque claramente la evidencia está, sino que lo que quiero es traer sobre la mesa que hay otros factores y determinantes que son de mucho peso que hacen que el camino para implementar esto no sea tan sencillo,
que hay que tener en cuenta, además de eso, las prácticas culturales, no porque no lo acepten, sino porque, por ejemplo, en la costa el pescado está y decirles, dejemos el pescado y dediquémonos a comer basado en plantas, no va a ser algo sencillo, ¿sí? Hay que tener en cuenta esa flexibilidad. No a todo el mundo le va bien con esta dieta y la hemos llevado en la clínica en la que trabajo. Hay un nutricionista que está entrenado en esto y hemos tenido varios pacientes que al llevarlos con esta dieta terminan después con enfermedades que uno dice, pero si al contrario esto las cura, pues resulta que aparecen. ¿Por qué? Porque cada microbiota es como la huella dactilar, porque cada persona es diferente, cada organismo es distinto. Entonces, pretender que esto le funcione a todo el mundo, sí o sí sea un anillo para todos, pues tampoco, pues me parece que sería pues como responsable y tampoco pensar que a todo el mundo habría que llevarlo a este camino y que todo lo que vaya en contra de eso entonces no funciona. Pues yo creo que ahí es donde la flexibilidad, la compasión y el amor deberían estar, en otras perspectivas, en entender cómo se mueven las personas, cómo funciona el sistema de salud, que la mayoría de la población le cuesta entender que esto funciona, pero además que hay unos detractores muy grandes que dicen, por ejemplo, eso, que comer frutas no aguanta, que la dieta keto. Hoy en día hay en redes mucha información, entonces digamos que no podemos pretender nosotros solitos en una burbuja aislada que este modelo es el ideal y lo demás no cuenta porque sería excluir a los demás. La idea es que podamos ser flexibles, incluir a las personas y el uso terapéutico bien guiado, no solo que la gente decida usarlo porque quiere, esto de tener una guía clara, la gente debe aprender a comer de esta manera, pues creo que también es necesario. Gracias, doctora Ana María, muy amable. Hay un par de reacciones, pero les voy a pedir el favor que junto a su reacción tengan la amabilidad de contestar otra pregunta que tiene mucha relación con lo que estamos afirmando. ¿Es posible tener una alimentación flexible y que sea basada en plantas? Doctora Marta, por favor, y después doctora Adriana. Y sí, es flexible, es viable. Yo quisiera tener en cuenta que para como armar la pregunta, que no es fácil, es, es que hay muchos factores que determinan la posibilidad de decisión nutricional y alimentaria y que hemos tocado aquí un montón. Está la disponibilidad, lo trae muy bien la doctora Ana María, es una realidad. Es que y es la disponibilidad por acceso físico, económico, la influencia del sistema agroalimentario, hasta la política pública. La accesibilidad económica, la educación y la alfabetización alimentaria. Un detalle que lo hemos traído aquí que es súper importante, los factores psicológicos, emocionales, la salud mental. Los factores biológicos, el entorno familiar y cultural. Uno que lo trajeron que es impresionante, la publicidad del mercadeo y el impacto de las redes sociales, la política pública y hasta el tiempo y carga de vida. Yo en alguna conversación que tuve con la doctora Capó al principio le dije personalmente, a mí me da mucha envidia de los que pueden hacerlo así tan exclusivo porque reconozco las bondades, ¿cierto? Pero sí hay unos elementos de verdad que uno lo ve, uno dice, con los pacientes, los beneficios tan grandes con las personas. Entonces, la posibilidad es la flexibilidad. Es entrar en una conversación, es empezarlos a convencer. Y esto no solamente aplica a la decisión nutricional, esto mismo nos pasa con cualquiera de los otros pilares del estilo de vida. Incluso hasta con la adopción de estrategias terapéuticas que son requeridas. A veces yo sé que estamos promoviendo otro tipo de cosas, pero a veces la gente necesita, qué sé yo, una cirugía, psicoterapia, entrar a un grupo de manejo de adicciones. Todo eso es considerando el conjunto, es todos los elementos que hacen que la decisión y la recomendación sea única. Entonces, sí, se puede empezar con modelos flexibles. De hecho, hay mucha ciencia detrás de esto publicada, donde en diferentes comunidades y en diferentes entornos, manteniendo las variables culturales, se puede ofrecer alternativas que son adaptables, ajustables y progresivas. Como lo mencioné hace un rato, hay momentos incluso en que la misma persona o el mismo grupo, las comunidades pequeñas hasta se organizan y traen movimientos de autosustentabilidad, de protección medioambiental. Hay modelos muy ejemplares, pero yo siempre pienso en la salud pública. Es entre más impactemos con flexibilidad, igual vamos a tener algunos beneficios. Ese es como un punto. Gracias, doctora Marta. Doctora Adriana, por favor, si es tan amable,
su reacción y la respuesta a la pregunta que acabamos de formular. Gracias, Juan Carlos. Estoy en unos puntos de acuerdo con la doctora Ana María y con la doctora Marta. Y chévere también ver cómo salen otros mitos, ¿no? No se necesita tempe ni tofu para hacer una alimentación basada en plantas. Eso es un lujo. Yo no como tempe aquí en Colombia. Y el tofu es un lujo, ¿sí? Que uno si no quiere agregarle variedad, porque es esta alimentación, o sea, la abundancia que tenemos en Colombia de frutas, de verduras, hojas verdes oscuras, crucíferas, de las otras, de hierbas, especias, legumbres, cereales de grano entero, nueces, semillas y tubérculos, es gigante. Entonces, culturalmente, sí veo que, y yo estoy de acuerdo con la doctora Marta, salud pública, estos alimentos están disponibles. Lo que pasa es que estamos dentro de una industria y un sistema alimentario que no deja ver esta posición y que nos llena de alimentos, esos no son alimentos de comidas procesadas, que es flexible, cualquier cosa puede hacer, cualquiera puede hacer lo que quiera con su vida, eso depende del objetivo que tenga, ¿sí? Pero yo aquí quiero poner una cosa que la doctora Sol puso al comienzo. El planeta no nos está dando la posibilidad que seamos tan flexibles. Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta en algo, ¿sí? Pensamos en la salud pública, pensamos en la salud individual y a veces yo me siento que estamos nosotros curando a la gente dentro de una casa cuando la casa por fuera se está quemando. Entonces, nuestro planeta Tierra está sufriendo consecuencias gravísimas, nuestra casa, por nosotros tener esa flexibilidad. ¿Qué es flexible, Juan Carlos? Cuando la gente entra en la flexibilidad, entonces está el alcohólico anónimo o el que está dejando cigarrillo. No, pues sea flexible y fúmese un hito. ¿Sí? Pues claro, hay una diferencia en que se está fumando 10 a 1. El pulmón se lo agradece. ¿Sí? Pero de 1 pasa a 2, de 2 pasa a 3 y de 3 pasa a 5 y cuando no se dio cuenta, porque así somos los seres humanos, seres de hábito, entonces ya volvemos a nuestros hábitos anteriores. Ahí es donde yo vuelvo e insisto, la oportunidad terapéutica, esa ventana terapéutica es importantísima. Yo llevo una comunidad de más de 200 pacientes, en total he visto 340 pacientes alrededor de Latinoamérica y esa sostenibilidad a largo plazo la he visto y se ve. O sea, no es difícil, ese es otro mito. Entonces, poblaciones vulnerables, ¿sí? Poblaciones indígenas en Latinoamérica siguen esta alimentación basada en plantas. Lo que pasa es que nosotros, por estar en las ciudades, nos hemos desconectado completamente de la naturaleza y lo vemos mucho más difícil de lo que realmente es. Pero un punto clave en que estamos de acuerdo la doctora Ana María y Marta, falta educación sobre esto. Es que no hay educación sobre nutrición, ni de esta ni de la otra. Hay puros mitos y leyendas en redes sociales. Entonces la gente no se educa tampoco para seguir una dieta mediterránea, una dieta, sí, que incluyamos toda moderación. La gente no está educada. Yo le pregunto a una persona, explíqueme cómo funciona su corazón o su páncreas o su colon. Ni idea. Entonces, a nivel de salud pública, la educación sí es algo que debemos enfatizar. La gente debe estar empoderada con esta información. Esta información no pertenece a la academia, no pertenece al médico, no pertenece al nutricionista, pertenece al paciente, a esa persona que está día a día luchando contra una enfermedad, tomándose medicamentos, viendo efectos adversos de los medicamentos, perdiendo familiares todos los días. Esta información debe estar en ellos. Yo sí realmente considero, a veces nosotros pensamos de profesionales de la salud, es que la gente no entiende eso. Y consideramos a la gente como que no tiene el IQ suficiente. Eso es otro mito. Si tú educas bien a una persona sobre cómo funciona su cuerpo y después cómo funciona la nutrición y entiende que hay una interacción cada vez que abrimos la boca y tragamos alimentos, las personas se empoderan y toman una decisión que les va a servir para iniciarlo. Yo veo que hay dos verificaciones, una verificación teórica, después una verificación práctica y una verificación práctica negativa. Cuando se devuelven a una alimentación donde vuelven a incluir algo, el cuerpo se los demuestra. Entonces, yo quiero invitar aquí al público que nos está viendo, como personas tenemos creencias limitantes, pero como sociedad tenemos unas creencias muy limitantes con respecto a lo que se puede hacer respecto a nutrición y salud pública. Y yo realmente soy convencida que la gente se educa. El Centro de Estudios de Nutrición viene, o sea, yo he traducido particularmente 713 artículos. ¿Cuánta gente se ha leído esos artículos? Necesitamos es diseminar esta información, que la gente se empodere y que vea que es fácil. Chile, Ecuador, Perú, México, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Panamá, México, Venezuela, que es posible hacer esta alimentación.
esa es la oportunidad que yo he podido ver clínicamente. Entonces, por eso, pues, me apasiona tanto este tema. Gracias. Gracias, doctora Adriana, muy amable. Entendemos que su pasión la quiere llevar a hablar un poco más, maravilloso que sea de esa manera. Y usted toca un tema que sin duda es absolutamente fundamental, y es que necesitamos educación. Todo el mundo lo dice, pero infortunadamente no sabemos cómo. Y la educación que se imparte suele ser a partir de un montón de conceptos técnicos y no necesariamente en el lenguaje en el que la gente toma las decisiones. Muy probablemente ahí nos falta poner mucha creatividad para orientar una educación formativa, no una educación simplemente de transmisión de conocimiento y no de adherencia. Y esa es la esencia. Y ponernos de acuerdo en eso, pues es una tarea que debemos asumir todos juntos. Mi querida doctora Sol, una reacción que usted está esperando, y le agradecería que por favor en su reacción incluya la respuesta a este pequeño interrogante al cual le sospecho su respuesta. Los alimentos procesados, perdón, los productos procesados, porque no son alimentos, los productos procesados pueden ser bienvenidos en una alimentación basada en plantas. Estupenda pregunta. Pero voy a comenzar con esta pequeña reacción que es un poco también ir ampliando la mirada, ir tomando un poco de lo que van diciendo. Justamente estaban hablando de la educación, yo soy educadora, soy la directora de una escuela, y aquí también con Eve, con Adriana, estamos representando un centro de estudios en nutrición que educa a las personas. Y una de las cosas más importantes de la educación es que las personas tengan fundamentos para sostener sus decisiones o sus cambios, ¿ya? Entonces, quiero tirar dos hilos. Primero, mientras más razones le damos a alguien para hacer algo, esa persona probablemente puede acercarse o comprender en mayor complejidad el por qué le estamos dando esta indicación. Y entonces, delante, la doctora Marta García mencionó la salud mental, y se me vino a la cabeza un pensamiento que nunca me gusta que venga, pero que lo quiero traer a colación para dar un ejemplo. ¿Y por qué aquí, desde CNS, desde el estudio del Centro de Estudio de Nutrición de Colin Campbell, tenemos esta mirada tan integrativa y tan holística? El consumo de carne, cada vez que alguien consume algo, está pagando por algo. Si yo consumo un poco de carne, yo estoy pagando un poco porque un matadero funcione. ¿Alguna vez han escuchado hablar qué pasa con la salud mental de las personas que trabajan en los mataderos? ¿Y qué pasa con la violencia intrafamiliar de las familias de las personas que trabajan en los mataderos? Si no lo han escuchado o no lo han visto nunca, me imagino que se lo podrán imaginar, lo pueden investigar, pero son resultados nefastos. Porque entre asesinar a un animal e ir a asesinar a tu esposa, en Latinoamérica, no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuál es el impacto de mis decisiones? Yo sé que la individualidad es muy importante, pero la individualidad nos ha llevado a estar como estamos hoy, con una casa en llamas y con una población enferma. Una actitud individualista es lo que nos ha llevado a estos resultados. Por lo tanto, consideramos fundamental salirnos de la mirada individualista y mirar el todo, y mirar más allá de nosotros mismos. Y como dijo la doctora Adriana, no subestimar a las personas. No pensar que, ay, sí, es que pucha, es que es difícil. Ah, pucha, sí, es que... Oye, hay que educar. Y educar significa exigir, sacar lo mejor de ese cerebrito, lo mejor de esa persona. No sobarle el lomo, perdón, y decirle, tranqui, si yo sé que es difícil solamente. Obvio que sí. Empatía sobre todas las cosas. O sea, yo soy vegana. La empatía es una palabra muy relevante en mi vida, ¿ya? Y por lo mismo no puedo no verlo de otra manera, de decir, yo sé que no todos van a terminar siendo veganos, yo sé que no todos van a terminar pensando lo mismo que pienso yo, que pensamos acá, yo sé que no, pero porque las personas, porque yo piense que alguien no va a poder, no me corresponde a mí quitarle la posibilidad de aprender, de entender y de ampliar su mirada y de poder decir cuál es el impacto de mis decisiones
más allá de mi propia salud. ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo, esto que es mi propia salud, si yo estoy haciendo algo por mí y por todos, es algo que me viene de vuelta igual y que repercute positivamente a mi familia y a mis amigos y a mi país y a mi continente y a mi planeta, porque somos uno. Entonces, eso, como que quería poner sobre la mesa ese punto de vista de no nos quedemos tan cortos y cortas, aprovechemos que tenemos un cuello que gira y nos permite ver casi 180 grados y no nos quedemos solamente viendo entonces lo que está pasando aquí y ahora. Eso era por una parte, y ahora voy con la pregunta de los procesados. Y lo primero, pequeña definición: un alimento no procesado es un alimento que está tal cual como uno lo obtiene de la tierra. Ya los procesamientos pueden ser distintos. Uno puede procesar a nivel casero, por ejemplo, echar a cocer una papa, o se puede industrializar. Como decía, por ejemplo, delante Adriana, que mencionaba, cuando toman un alimento, le sacan cosas buenas, le saco la fibra, le saco proteínas, le saco vitaminas, cuando estoy refinando un grano, por ejemplo, y además le añado otras cosas como un preservante, o como aceites, o como azúcares, qué sé yo. Entonces, hay distintos grados de procesamiento. Los alimentos mínimamente procesados son aquellos que conservan lo bueno y no se les ha adherido nada negativo. Y ese tipo de alimentos, como podría ser un pan integral, harina de trigo, o sea, trigo molido, agua, sal, pan integral, es un excelente alimento, ¿ya? O, por ejemplo, una cajita o una lata de garbanzos en conserva, que tú miras sus ingredientes y tiene garbanzos, agua o garbanzos, agua y sal, por ejemplo. Si bien se le ha añadido algo, pero sigue estando el alimento entero, presentando todos sus beneficios, ya no se les ha quitado nada, ni tampoco se le ha añadido una serie de otras cosas. Entonces, algunos alimentos mínimamente procesados son una excelente alternativa, por ejemplo, para facilitarle la vida a las personas, ¿ya? Por ejemplo, no, es que no tengo tiempo para cocinar las legumbres. Compra las legumbres en tarro, no pasa nada. Los lavas en un colador y ya te los puedes comer. Entonces, creo que los procesados pueden ser aliados siempre y cuando sean estos mínimamente procesados y no los ultraprocesados, que finalmente es lo que hoy día abunda en el supermercado, en las tiendas. Si uno mira, como dijo bien Juan Carlos, no son alimentos, son productos. Uno va al supermercado y el 90% es basura y el 10% son alimentos de verdad. Entonces, dependiendo del grado o el tipo de procesamiento, pueden ser tremendos aliados para llevar de forma más sencilla una alimentación basada en plantas. Maravilloso, gracias, Sol, muy amable. Les voy a pedir un favor. Eh, el planteamiento es muy enriquecedor y aquí podríamos quedarnos un poco más allá de unas 3 horas hablando de un tema tan bonito, porque es que la verdad es que es un tema muy inspirador y más en la manera como ustedes lo están abordando. Vamos a dar 10 minutos más para que en 10 minutos contestemos algunas preguntas más. Le voy a formular una pregunta a cada una para que por favor tengan la amabilidad de responder esa pregunta y de esa manera vamos intentando cerrar. Doctora Evelis, si me permite, voy a iniciar las preguntas y en el momento de la suya hace su reacción, si es tan amable, ya que le veo levantando la mano y no quiero que no vaya a hacer su planteamiento. Entonces, esta primera pregunta es para Nancy. Nancy, querida, ¿qué recomendaciones prácticas consideras tú que pueden facilitar una transición sin frustraciones a una persona que fundamenta su alimentación en animales y que quisiéramos que lo fundamente en plantas? Bueno, em, aparte de todo, he escuchado todas estas posiciones y estoy muy de acuerdo en unas y muy desacuerdo en otras, pero me voy a enfocar en esta pregunta y pues lo primero para mí que es súper importante es ir paso a paso. O sea,
con mis pacientes, si quiero, bueno, siempre quiero como inducirlos para que dejen la carne y dejen los alimentos procesados y que se basen su alimentación en plantas. Eh, Les coloco, por ejemplo, un día a la vez a la semana carne. Y no una carne roja, sino que en muchas ocasiones tengo que incluir el huevo o algún tipo de pescado que no sea de criadero, por ejemplo. Y así, si definitivamente es carnívora, porque la mayoría de las personas que llegan donde mí son recarnívoras, les quito la primera semana 1 o 2 días de carne y así sucesivamente hasta poder lograr un acuerdo con esa persona y ayudarla en este proceso de curación o de tratamiento. También sustituyo poco a poco alimentos em, animales por alimentos vegetales, buscando la variedad, buscando la facilidad, todo. Allí algunos otros factores que tengo en cuenta. Y siempre trato de gastar todo mi tiempo en educación nutricional, no dejarlo solo, ir con él de la mano, no darle las indicaciones o darle unas recomendaciones generales y chao. Me gusta hacerle el seguimiento, estar a ver cómo se adapta, porque yo pienso que la clave está en hacerlo paso a paso. No siento, es mi posición, que no es necesario cambiar todo de un día para otro. Yo creo en los pequeños cambios. Em, Creo en introducir los vegetales, creo en introducir más alimentos vegetales, creo en enseñarles cuáles son los beneficios de consumir estos alimentos y qué beneficios extremos van a tener en su salud, sobre su salud. Pero no creo en las rigideces, aunque tengan eh, mucha verdad, aunque tengan mucha em, sea ciencia, Evidencia. aunque sea evidencia científica. No creo en las rigideces. Cada paciente es único, cada paciente es único y es un tema de decisiones. Ahora, yo pienso que sí está bien la alimentación basada en plantas al 100%, pero si mi paciente no está de acuerdo, trato de enseñársela, pero no es una decisión mía, es una decisión de él. Y creo que tenemos que respetar esa decisión. Somos, tal vez necesitaré entonces alguna especialización, necesitaré alguna enseñanza, hacerlo, pero hoy en día no creo en ello. No creo en las prohibiciones, no creo, porque sí puede tener un efecto terapéutico excelente, pero con ese porcentaje de presión, de estrés, no hacemos nada. Entonces, no podemos pensar que una persona, también vamos a encontrar una persona exclusivamente con plantas, pero curando su enfermedad con todo este proceso y este tratamiento basado en 100% plantas, pero con otras limitaciones y con estrés y afecta a las personas que están a su alrededor. Entonces, tengo mucho en cuenta, muchos factores y eso es lo que recomiendo, ir paso a paso. Yo particularmente voy lentamente creyendo al 100% en estas teorías, pero no lo obligo y no lo impongo. Y no me parece tampoco tan extrema cuando una persona llega con unas culturas, ideas diferentes. Gracias, Nancy, muy amable. Vamos con la doctora Evelis. Y hay un tema que es muy contundente y lo acaba de tocar de alguna manera en forma tangencial Nancy. Y es lo que tiene que ver con las creencias. Quizá la herencia de las creencias son lo más complejo. ¿Cómo lograr implantar o desarrollar o convencer o seducir en una alimentación basada en plantas cuando tenemos tantos escenarios heterogéneos de cultura, de realidades familiares, de realidades socioeconómicas? ¿Cómo es factible implantarlo no solamente con una base de empatía, sino con una base de progreso real para que esto pudiera, digamos, convertirse, si se quisiera, en un estándar que lo acepte una gran mayoría
de las personas en sus decisiones del día a día, doctora Evelis? Muchas gracias. Y estoy de acuerdo con Nancy. Yo creo que debemos aclarar aquí que ni la doctora Adriana Cortés, ni la nutricionista Sol Gracia, ni yo creemos en rigidez, ni tampoco de no llevar a los pacientes de una manera empática y cada cual tiene decisiones. Eso es muy claro. Aquí nadie se le acusa ni se le menosprecia por las decisiones alimentarias que haga. O sea, eso primero que todo tiene que estar muy claro. La diferencia aquí está en la información que se le provee. Si un paciente nos pregunta, bueno, ¿y cuál de las carnes es la más saludable? Entonces hay que darle la información como es. O sea, el pollo tiene que hacer el mismo colesterol que la carne de res. O sea, no podemos decirle que comer pollo no va a ser más saludable que comer carne de res. Por lo general, o sea, hay que hablar con la ciencia, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos referimos, pero no es que es rígido en el sentido de que, bueno, si no lo haces al 100%, pues no vengas donde mí, no te vamos a ayudar. O sea, tenemos estudiantes de todos tipos de trasfondos y experiencias y cada persona tiene que hacer su decisión. También quiero mencionar, anteriormente se mencionó que la alimentación basada en plantas, una persona que come salchichas, entonces no la va a llevar de una manera saludable y obviamente eso no es la alimentación basada en plantas de la que estamos hablando, eso es una alimentación procesada. Yo no encuentro que una persona que lleva una alimentación procesada, vegana, está consumiendo una alimentación saludable, al igual que una persona que está comiendo una alimentación tradicional estadounidense o puertorriqueña o colombiana, donde no comen nada de fibra y personas están consumiéndolo así, o sea, no comen alimentos vegetales, muchas veces 100% carne, huevos, y esas personas no están yendo al nutricionista tampoco. Eso fue lo que me quise decir en el sentido de que uno puede llevar una alimentación basada en plantas sin procesar después que siga los parámetros de los grupos alimenticios. Obviamente, si una persona solamente come lechuga, pues no va a estar saludable, pero aquí nadie va a recomendar eso. Y eso creo que es bastante obvio de que lo que estamos hablando es que si la persona puede llevar una alimentación basada en plantas sin procesar, con todos estos componentes, después que se le eduque en lo que significa una alimentación basada en plantas sin procesar. Entonces, llevarlo de una manera cultural, ¿cómo se puede hacer esa transición? Incorporarlo sin frustraciones y que sea sostenible con esa parte cultural. Yo creo que la comunidad y el apoyo es muy importante, es supremamente importante. Todas las personas que llevan esta alimentación y se sienten aisladas, se sienten que no tienen otras personas en su entorno que los entienden o que llevan esa misma alimentación, pues obviamente se van a sentir emocionalmente, eso afecta. Pero hoy en día, con toda la tecnología, es muy conveniente tener apoyo y es lo que hacemos en el Centro de Estudios de Nutrición, al igual que hay comunidades también que se unen para crear digamos que lo haga más llevadero y más divertido. También entender de que no es una dieta, o sea, es un estilo de vida, es una alimentación, no es una dieta restrictiva. Que es importante de abrir la mente a todas las cantidades de cosas nuevas que se pueden incluir, porque muchas veces nos quedamos cerrados en lo mismo que aprendimos a comer y pues quizás no sabemos qué más comer, porque si no sabíamos que hay tanto tipo número de papas, hay tantos frijoles, que si o sea, no necesitamos ningún alimento procesado para llevar una alimentación basada en plantas, lo puede ser muy asequible y con nuestras recetas con las que crecimos. Simplemente hacer unos pequeños cambios en las recetas. Yo soy súper fanática de Colombia. Pienso que Colombia tiene la mejor gastronomía que he probado hasta el momento y no tuve ni un solo problema cuando viajé comiendo súper rico, saludable, basado en plantas. Así que pues, en Puerto Rico también se come muy rico, pero debo decir que en Colombia son unos genios con eso. Bien, Este, gracias, doctora Evelis. Por aquí la esperamos en Colombia para que haga su segundo tour gastronómico porque siempre va a ser muy agradable. Doctora Marta, decimos en nuestro pilar número 1 de alimentación consciente y saludable en la Vida que debemos tratar de garantizar la oportunidad de que la gente se relacione con los alimentos desde la felicidad y desde la alegría. ¿Usted considera que es factible que las personas se acerquen de manera alegre y feliz
aun cuando la recomendación pueda eventualmente no ser simplemente que aumente la alimentación basada en plantas, sino que sea exclusivamente en plantas? Sí, esa pregunta es muy interesante, porque esa sí que tiene aristas. Esa porque ¿qué es estar feliz? ¿Cómo se garantiza ese espacio? Entonces eso tiene un montón de elementos. Es la disposición. Hay un tema alrededor de ahí se abre otro conversatorio, pues el más impresionante, porque esa es la parte de los sabores, la combinación, la actitud hacia el comer, la compañía, que es importantísimo, con quién, a qué horas, bajo qué circunstancias, si me lo estoy otorgando como un premio, una recompensa del día, si le doy un espacio apropiado al comer o si tengo que desayunar en movimiento o si tengo que reunirme y comer mientras tanto. Todo el contexto, la disposición, la preparación, el agradecimiento, incluso en se ha explorado esto, la estética, que es un tema que manejan muy bien los cocineros, pero que se puede manejar en todos los niveles, la estética, el ambiente. Yo hablaba de la salud mental porque soy una fan del tema. Por aquí yo tengo una psiquiatra amiga conectada, ella sabe. El escenario, el contexto, el cómo estoy, el momentum, lo llamo yo. El momentum es decisivo para todas las cosas en la vida. Usted puede estar presentando la cosa más espectacular de deliciosa y depende del momento en que esté viviendo el individuo, es la respuesta. Y eso aplica aquí también. Entonces, ambas cosas. Yo creo que incluso las recomendaciones que surjan del equipo completo, que no es solo el médico, ni es solo el nutricionista, de todos los que tengamos que ver con la persona. Y su contexto debe estar enfocado en eso, en enseñarle a respetar los momentos de bienestar. Y entonces, la fórmula no es la garantía, la estructura no es la garantía, es abordarlo. Siempre todos los elementos y una consideración muy importante es el respeto por la diferencia, por la individualidad, por el momento. Eso es súper importante. Sí, claro, claro. Y además doy fe que hay cosas espectacularmente deliciosas y hay otras cosas espectacularmente sencillas que el ingrediente lo trae, es la mano y la sonrisa del que lo pone. Ese asuntico de que, ¿qué más le puedo servir? Venga, yo me siento hasta a comer. Eso tiene ciencia. Eso tiene Qué ciencia. buena Así cosa. que, claro que sí. Maravilloso, doctora Marta, muy amable. Antes de escuchar como colofón a un par de preguntas que le vamos a dirigir a la doctora Sol y a la doctora Ana María, primero la doctora Adriana, para que por favor un tema que usted ya abordó tangencialmente lo pueda dejar muy bien sentado, y es cuál es específicamente el aporte a la salud planetaria y de sostenibilidad que hace una alimentación basada en plantas. Muy importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por darme esta pregunta porque es la parte que me está apasionando en los últimos años. La producción de productos, alimentos de origen animal es una de las principales causas del cambio climático, deforestación y uso excesivo del agua. El adoptar una alimentación basada en plantas es la acción individual más poderosa que podemos tomar para proteger el planeta y garantizar un futuro saludable. No solamente beneficia la salud, sino tiene un impacto impresionante en la salud del planeta, porque la ciencia es clara. La producción de alimentos de origen animal es una de las principales causas de crisis ambiental global. Entonces, ¿cómo impacta la ganadería? Cambio climático. La ganadería genera más gases de efecto invernadero que todo el sector de transporte combinado. Deforestación, el Amazonas lo estamos perdiendo, se está talando día a día, creando pastizales y para cultivar soya. ¿Para quién? No para los hombres, pues para alimentar animales. Uso excesivo y contaminación de agua. Criar animales que genera un consumo gigantesco. Yo no sé si sabían que 1 kilo de carne de res es equivalente a gastar 15.000 litros de agua. Eso es como si ustedes bajaran la taza del baño 64 veces cada vez que comen 1 kilo de carne de res. Y la contaminación es impresionante, por eso el pescado es la comida más contaminada del planeta, porque, como yo lo digo en mis seminarios, él es el inodoro del planeta. Pérdida de biodiversidad y degradación del suelo porque destruye hábitats naturales, contamina fuentes de agua y degrada la calidad del suelo y las zonas muertas en los océanos, que si deja de existir vida en el océano por estas zonas muertas, apague y vámonos.
El ser humano no puede existir si se acaba la vida en el océano. Cuando adoptamos una alimentación basada en plantas, reducimos hasta el 73% la huella de carbono individual asociada con la alimentación. Esto requiere significativamente menos agua y tierra. Evitamos la deforestación y la pérdida de estos ecosistemas naturales que tenemos tan hermosos en Latinoamérica. Y así podemos resguardar la biodiversidad que es tan fundamental para nuestra supervivencia y promueve sistemas alimentarios más eficientes, más resilientes, capaces de alimentar a las personas con menos recursos. Entonces, nosotros, y la ciencia lo dice, el Colegio Americano de Medicina y Estilo de Vida lo dice, la Alianza Global lo dice, la acción individual más poderosa para mitigar este cambio climático, preservar recursos naturales y garantizar futuro justo, saludable y sostenible para las próximas generaciones. Pienso que es nuestra responsabilidad sí o sí. No estamos en 1800, no estamos en 1500, estamos en el 2025, donde nuestra generación y las generaciones pasadas han generado un daño tan terrible que es el momento de actuar. No es el momento de que sí, que no, que cultura, que esto, o sea, más allá de esto y más allá de la individualidad, somos uno. Ahí sí, te robo las palabras, Sol, somos uno y tenemos que actuar como tal porque, o si no, apague y vámonos. Así lo decimos en Colombia. No vamos a poder hacer más si seguimos Muchas con... gracias, Adriana querida. Doctora Sol, en su finalización de la intervención, en este crecimiento permanente de emociones, quiero decir, de parte de ustedes mismas exponiendo, me encantaría preguntarle cómo es factible generar una transición de una persona que está haciendo lo normal, común y corriente, manteniendo el placer, manteniendo las emociones, manteniendo la alegría y manteniendo la felicidad de esa relación con los alimentos, que es algo que tangencialmente también lo tocó la doctora Marta. Excelente pregunta, porque no es primero no es una pregunta fácil de responder ni tampoco es una misión fácil de cumplir, lo que planteas. Y creo que lo primero de todo es que la persona tiene que quererlo. Nunca un cambio obligado es un cambio gozoso. Y se ha visto que el aprendizaje ocurre de mejores formas cuando está relacionado a emociones positivas y a experiencias positivas. ¿Ya? Por lo tanto, el primer punto es alguien que lo quiera. Por lo tanto, tal vez el primer paso sería detectar cuál es el nivel de sensibilización que esta persona tiene de diversos potenciales fundamentos por los cuales esa persona cree que es una buena idea hacer el cambio. Por salud individual, por salud planetaria, por ecología. O sea, primero pesquiso, a ver, ¿por dónde? ¿Por dónde esta persona, qué es lo que más le importa? ¿Qué trae en su corazón? Y yo creo que eso que esta persona nos traiga y nos ponga sobre la mesa es como la piedra donde nos vamos a anclar para entonces comenzar cualquier otra cosa, cualquier otro cambio. Entonces, la persona lo quiera y tenga una buena razón para poder hacerlo y querer sostenerlo. Otra cosa muy, muy, muy importante creo que es decirle a esa persona, hacerle saber la importancia de la comunidad. ¿Ya? Hacer un cambio solo o sola siempre es más solitario, más difícil, menos llevadero que cuando hay una tribu que te acompaña. Entonces, tú, Pepita, que estás aquí, habla con tu familia. Cuéntales qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, por qué crees que lo necesitas. Porque no es lo mismo ir a tratar de hacer algo y que todo el mundo diga como, mira la que no come carne, a que sea como, hija, yo te preparo el plato de legumbres, o vieja, yo te acompaño, comamos las legumbres. Entonces, el hacer entender a la persona de que tener una red y construir una red es importante. Y para eso se puede acudir primero, por supuesto, a la red más cercana, pero también buscar hoy día, 2025, estamos aquí de no sé cuántos países, o sea, ¿me entiendes? Que si uno se quiere relacionar con alguien, lo puede hacer. Buscar comunidades a las cuales pertenecer, informarse, claramente, infórmese. Entonces, ¿qué? Entregar información de calidad. Entre
tanta confusión y desinformación, poder tener recursos de calidad para pasarle a esa persona y que esa persona pueda entonces informarse bien, para luego, como decía alguien por ahí en el chat, con toda la información sobre la mesa, esta persona puede tomar sus propias decisiones, porque nadie te puede obligar a cambiar. Yo me atrevería a decir que eso sería, para no alargarme tanto, porque podría estar aquí una hora más hablando, para no alargarme tanto, yo me atrevería a decir que esos serían como los puntos clave para poder tener una tierra fértil, para poder plantar una semilla y que esa semilla recién ahí empiece a crecer. Doctora Sol, muy amable, muchas gracias. Y finalizamos entonces con la doctora Ana María para que nos haga un breve colofón pensando en este planteamiento de crear decisiones informadas a través de la educación. Usted tiene una experiencia clínica importante. ¿Cree que es factible no solamente desde la responsabilidad de los profesionales de la salud, sino en general de todo el escenario social? ¿Cómo cree que es factible lograr una educación, formación que permita un conocimiento informado, específicamente en la forma como yo puedo ir a elegir unos alimentos que me permitan los nutrientes que mi cuerpo necesita? ¿Cómo es factible lograr eso, doctora Ana María? Bueno, digamos que la educación para la salud, que es como se llama, pues técnicamente eso, se debe hacer en los escenarios escolares, se debe hacer en las universidades a los profesionales de la salud, pero debería haber además una cátedra en los colegios en la cual uno aprenda a conservar una buena salud y a tenerla a partir de no solo la alimentación, sino el resto de los pilares, y ahí estamos en deuda con la sociedad, eso no se ha logrado implementar. Entonces, esa educación para la salud arranca desde la escuela y obviamente entrenando familias y madres y enseñando a cocinar para poder utilizar de la mejor manera posible el alimento. Eso pensando solamente en lo poblacional, pero no podemos negar el impacto que tiene el ambiente, los entornos sobre las decisiones que tomamos sobre nuestra salud, pero además sobre lo que hay en oferta. Pasa con mucha frecuencia cuando estamos en estas zonas vulneradas, en mi caso aquí en Cali, en La Ladera, que si subimos mucho, en esas tiendas no hay venta de agua, solamente venden bebidas azucaradas, porque es lo que es palatable para esas personas que viven allí en esa condición. Ellos a veces no tienen agua potable y entonces, ¿qué terminan bebiendo? Bebidas azucaradas. Eso es un ejemplo claro de cómo el medio y esa política pública que tenemos que tibiamente regula la industria alimentaria que está dentro de este gran modelo de mercado, pues termina afectando a la población, ¿sí? Eso es algo. Lo otro es que permear las escuelas en torno a salud, pues implicaría casi que ir en contra de este mismo modelo de mercado que es el que condiciona el ambiente en el que estamos. Entonces yo puedo querer educar a las personas, entregar la información adecuada. Mi postura, si es solamente alimentación basada en plantas, no va a ser la única. Hay ruido desde otras posturas y otras corrientes alimentarias que van a estar sobre la mesa y cada persona va a tener que tomar la decisión basada no solamente en los datos, sino que está basado, además de eso, en lo que entiende en su cabeza, en sus propios hábitos, en su cultura, en esa emoción alrededor del alimento, en acordarse del sancocho que hacía la abuela. Digamos que siento que cuando uno plantea algo tan estricto y tan contundente como decir apague y vámonos y a mí qué me importa la cultura y todo el mundo piensa igual, es negar a lo humano per se. Nosotros somos el producto de años, ¿sí? De historia, de todo este movimiento que ha pasado, pero además somos seres sensibles. Nuestro cerebro está hecho para protegernos del peligro y cada vez que yo intento ponerle a una persona un reto de transformación o de cambio de hábito alimentario del que sea, ese cerebro va a interpretar eso como una amenaza y claramente por eso se da la resistencia. No solo entregando información la gente hace lo que hay que hacer, sino entonces claramente en Colombia nadie fumaría, porque aquí las cantidades de cigarrillo tienen unas imágenes horrorosas de tumores y una cantidad de cosas que dan a partir de fumar y todavía hay población que fuma y migra hacia el vapeo. Entonces, el hecho de entregar la información a mí no me va a garantizar que la persona transforme el hábito. Entonces, por esa razón es que, como decía ahorita, hay que pensar en que esta transformación o esta transición debe ser hecha de manera compasiva. Debemos también, digamos que balancear las corrientes y obviamente entregar la evidencia y que
se vaya permeando esto, pero además de eso hay que tener en cuenta algo en los cultivos, que también han hablado de esto, y es la soberanía alimentaria. Nosotros nos regimos bajo el modelo de seguridad alimentaria, y eso que hace que haya grandes monocultivos, que se cultive una gran cantidad de cultivos en grandes extensiones de solamente 1 o 2 alimentos, y eso que hace que el campesino no pueda producir toda esa variedad que queremos tener. Ahí viene un problema además económico, político, y necesitamos una reforma agraria. Entonces no es tan sencillo, y vuelvo y lo digo, esto es una idea muy romántica, desde la ciencia funciona sin duda, yo eso no lo estoy negando, pero pues desde la salud pública y mi ejercicio cotidiano y lo que conozco desde el sistema de salud nuestro y desde el modelo de mercado, digamos que hay una cantidad de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de intentar diseminar esto, y claramente no puede ser desde estas pasiones, uno tiene que tener también en cuenta pues todo lo que está en juego. Muy bien, maravilloso. Yo creo que hemos logrado el cometido. Ustedes han tenido una enorme capacidad de generosidad y además de sintetización de sus puntos de vista. Y además quisiera rescatar algo que me parece que es muy valioso. Hay posturas muy disímiles y ustedes, mujeres, porque creo que si esto fuera una reunión de hombres no se logra del todo, pero ustedes, mujeres, lo hicieron con una altura, con una pasión, con un respeto absolutamente profundo. La empatía nace de saber escuchar al otro. Esa es una cosa absolutamente esencial. Y los comentarios que hemos recibido de las personas que han estado con nosotros han sido realmente muy estimulantes, porque empezamos justamente a entregar una información que esperamos se convierta en un escenario que vaya construyendo un estándar como es nuestro sueño. Pero pues lo vamos a ir haciendo poco a poco, teniendo escenarios académicos tan interesantes como este que hemos tenido. Mil gracias, doctora Marta, mil gracias, doctora Adriana, mil gracias a la doctora Evelis, a la doctora Sol, a la doctora Nancy. Realmente ha sido maravilloso estar con ustedes, por supuesto también la doctora Ana María. Hemos tenido una gran oportunidad de estar juntos, de conversar, de madurar, de escuchar al otro, de validarlo. Creo que ahí es donde está la esencia y seguiremos construyendo muchos más escenarios como estos. Mil gracias a las personas que tan amablemente nos acompañaron. Muchas gracias a los comentarios, el afecto, el cariño y la cercanía. A Mesvira habla, conversa, debate y propone. Y ese es nuestro propósito en todo este escenario de construcción de la medicina de estilo de vida. Mil gracias, muy amables, muy buena noche y pronto tendremos esto a disposición de todos en el canal de YouTube. Un placer. Muy buena noche. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Buenísimo. Chao, Muchas un gracias. gusto, Feliz gracias. noche. Gracias. Saludos desde Colombia, gracias.